Muy buenas tardes para todos. Quisiera saber si están escuchando bien. Buenas tardes, profe. Sí se escucha bien. Bien, perfecto. Entonces, me gustaría, por favor, de que vayan encendiendo sus cámaras para poder comenzar un poco la clase. Pero antes de comenzar la clase de hoy, quiero un poco hablar con ustedes con relación a la plataforma y a los trabajos. Bien, recibí el reporte de que hay compañeros de ustedes que no están ingresando a la plataforma y eso me preocupa de sobremanera porque después eso puede llegar a repercutir no solamente conmigo, sino con las calificaciones de otras materias si es que no lo están ingresando. Por eso me gustaría, por favor, que le puedan avisar a todo el grupo de que todos los trabajos, desde el primer trabajo que yo di hasta el trabajo que yo asigné hasta el día de ayer, van a poder hacerlo hasta este domingo 25 de julio. Está todo habilitado, ¿verdad? No importa que lo levanten con retraso, pero yo lo que necesito es que ustedes hagan sus trabajos. A partir del trabajo número 3 ya lo pueden hacer en pareja. Entonces eligen sus parejas de trabajo. Por más de que hayan hecho entre dos, los dos tienen que levantar el mismo documento en el cual han trabajado o han hecho las tareas. Si hay alguna pregunta al respecto, algún comentario. ¿Esta tarea, profesor, no es obligatoria hacer entre dos o sí debe ser en pareja? Yo la puse para empezar a trabajar entre dos porque es mucho más fácil, pero si querés hacerlo vos en forma individual, lo haces en forma individual. No hay ningún inconveniente. Ok, profe, gracias. Perfecto. Bien, ¿alguien más, por favor? ¿Están todos ahí? Quedó claro entonces todo lo del tema de los trabajos. Están habilitados hasta el 25 de julio. Sí, profe, se entendió bien. Súper bien. Sí, si eso lo pueden reiterar por favor a sus grupos, les voy a agradecer. Bien, vamos a comenzar la clase de hoy viendo un pequeño video muy interesante y quiero que por favor todos los presentes puedan prestar atención acerca de lo que vamos a proyectar ahora. Es muy interesante. Entonces vamos a comenzar viendo esto para que podamos entender cuál va a ser la unidad que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces les pido su atención, por favor, mantener en silencio sus micrófonos, pero pueden encender ya también sus cámaras si lo desean. Cada medio de televisión en sus departamentos de prensa desarrolla sus notas de acuerdo a una línea editorial, que es una posición o un perfil que entregan a sus audiencias en temas como, por ejemplo, políticos o bien religiosos. La línea editorial de un medio de comunicación yo la entendería como la columna vertebral del medio, pero una columna vertebral abstracta, ¿no es cierto?, conceptual, y que debe responder a los requerimientos de este medio, a cómo quiere ser percibido y a cómo quiere influir o afectar en la sociedad. Así tenemos que, por ejemplo, todos los medios se declaran pluralistas, pero ¿son pluralistas? ¿Es deseable que un medio sea pluralista en realidad? ¿O es más deseable que sea consecuente con sus propios principios? Y a eso apunta la línea editorial, al rescate de los principios propios de este organismo vivo que es un medio de comunicación.
Una línea editorial es de alguna manera como el rayado de cancha que se hace respecto a cuál va a ser el tono, el estilo, el tipo de cobertura que se va a hacer a ciertos fenómenos. Es interesante el tema de las líneas editoriales porque de alguna manera son lo que marcan la pauta, lo que le permite al equipo humano que está dentro del medio de comunicación entender cuáles van a ser el tipo de tratamiento que se va a hacer a la información. Y también, como las líneas editoriales en general suelen ser reconocidas por los lectores o por los televidentes, permite también que uno sepa qué tipo de tratamiento noticioso uno puede encontrar en ciertos medios de comunicación. La línea editorial yo la podría definir como la carta estilo de un canal de televisión. ¿Cuáles son los parámetros que nosotros podemos abarcar editorialmente? Por ejemplo, no es lo mismo la línea editorial del canal Chilevisión con el del canal 13. Tiene que ver también con quién es el dueño del canal. En el caso de nosotros, la universidad es la mandante de nuestro canal, entonces nosotros debemos regirnos por la línea universitaria, o sea, como dice un lema, por el libre desarrollo del espíritu. Más allá de que cada medio debe cumplir, por ejemplo, la función periodística, audiovisual, debe cumplir con los parámetros que exige un buen periodismo, los medios tienen el derecho de contar con una línea editorial. ¿De qué se trata la línea editorial? Es la manera en que el medio aborda las situaciones, las diferentes situaciones noticiosas, como por ejemplo un tratamiento especial para hablar de menores de edad, un tratamiento especial para hablar de la política, un lenguaje, una forma de presentar los productos. Hay una línea editorial también en lo que respecta al área audiovisual, qué cosas se deben hacer, qué cosas no. Es decir, un espectador podría darse cuenta de la línea editorial simplemente viendo cuál es el tipo de relato audiovisual, cuál es el lenguaje periodístico que se utiliza, cuáles son las reglas que el medio se plantea para poder abordar las noticias y poder relatarlas a sus públicos. Desterrar la manipulación de los datos es de suma importancia. Los temas a reportear y por ende a comunicar tienen que evitar la censura y tergiversación. La línea editorial debe hacer de esto otro de sus principales horizontes. Muy bien, después de haber visto el video, ¿cuál sería el tema en el cual vamos a tratar en la clase de hoy? La línea editorial, profe. Muy bien, ¿alguien más? La línea editorial y cómo cada medio se maneja de acuerdo a la visión que tiene sobre sus ideas pragmáticas y todo eso. Exactamente. ¿Y qué podemos nosotros decir acerca de eso? ¿Qué ustedes entienden acerca del editorial? Si me pueden ir hablando, me pueden dar sus puntos de vista, por favor. ¿Qué pueden ir diciendo al respecto? No se peleen para hablar. Es la forma en cómo un medio puede abordar las distintas cosas sobre las que va a hablar, de cómo va a abordar las noticias y la manera en que ve cada una de ellas. Yo, por ejemplo, no sabía antes que cada canal tenía, a pesar de que tiene su punto de vista y su opinión y todo eso, no sabía que tenía una forma diferente de presentar las noticias así más detalladamente sobre cómo va a abordar una noticia sobre el secuestro de una criatura o cosas así. Nunca me puse a pensar sobre eso, pero tiene mucho sentido. Pensaba de que todo era lo mismo, o sea, todos hacían la misma forma. Sí, sí. Bien. ¿Otro más? ¿U otra más? El enfoque y la manera en que va a dirigir las noticias en general, o sea, yo diría que es una manera de diferenciarse, ¿verdad? Sería de destacar entre otros medios, Sí, para no tener el mismo material, ¿verdad? sí, muy interesante. Profe, ¿puedo agregar? Es como que le da su propio tono, podríamos decir, a la noticia. Es la manera en cómo un medio presenta su posición sobre temas.
y le da ese cierto tono, como por ejemplo el Diario Popular tiene un tono totalmente polémico, podemos decir, y los otros medios no. Polémico, podría ser también, ¿por qué no? Pero más que nada, y hablando mal y pronto, el editorial más que nada es la bajada de línea, como quien dice, de acerca de la forma de pensar, de sentir y de ver un hecho noticioso. Es dar su punto de vista, es dar su opinión y también sentencia al respecto. Y eso es lo que nosotros vamos a desarrollar en el día de la clase de hoy, acerca de el editorial, no la editorial. ¿Por qué es el editorial y no la editorial, si me pueden decir? Para desterrar cualquier tipo de dudas al respecto. Porque la editorial viene a ser la casa que se encarga de editar los libros o cualquier material que presenta un texto. Muy bien, muy interesante. Bien, comenzamos con este cómic donde dice: he decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda me avisan. Es un personaje de Kino de la historieta de Mafalda. ¿Qué quiso decir con este tema? He decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda me avisan. ¿Qué les hace pensar esto? Que su realidad es muy mala, profe, y no, o sea, él decide afrontar, pero se da cuenta que está muy mala, entonces, tipo que le dice a la otra persona que le avise cuando se ponga mejor. Puede ser, o sea, yo entendí así. Puede ser muy interesante de tu punto de vista. ¿Otro u otra persona? Su humilde opinión, profesor, puede ser. El famoso humilde opinión. Sheja en mí te coge y hago lo mitad, ¿verdad? Pero tienen que saber una cosa, y así para que también nos quitemos las dudas. Desde el momento que yo mismo me califico de humilde, o lo que haga deja de serlo. ¿Por qué? Porque son los otros que tienen que decir si es o no humilde. Entonces, mi opinión, mi punto de vista es esto, ¿verdad? Entonces, lo que decía Cecilia, más que contar, es la opinión y cómo él ve la realidad, ¿verdad? Así que, ¿qué quiere decir con eso este personaje? Que la realidad no es qué. Buena, bonita, no sé. Sí, muy bien, ¿qué más? No se peleen para hablar. Que la realidad tiene muchos obstáculos, digamos, que se va a enfrentar con muchas cosas al asumir su realidad. La realidad no es la misma que siempre queremos, digamos. Que la realidad también puede ser dependiendo del cristal con que lo miramos o con lo veamos. O con la vara que lo miramos. Para algunos hoy es el mejor gobierno democrático, por ejemplo, lo que está pasando en la Argentina. Para otros no. Para otros lo que está pasando en Paraguay es muy grave. Para otros no. Para otros lo ven como que algo intermedio, que es normal todo lo que pasa. Entonces, ¿qué quiere decir con eso, gente? ¿Qué es lo que el medio quiere hacer a través del espacio editorial? Hablando mal y pronto, ¿qué es lo que intenta el medio hacer con el espacio del editorial? Teniendo en cuenta su posición política ideológica. Dar argumentos. Puede ser. Pero más que nada, ¿qué intenta hacer en el lector o los destinatarios? Intenta persuadirlos, profe. Intenta persuadir e incidir. ¿Para qué?
para que comparta esa misma opinión. Por eso si nosotros ponemos los editoriales de un día, de los por lo menos 4 o 5 diarios más vendidos de Asunción, vamos a decir qué opinión tan dispar hay, tan distinta acerca de una realidad u otra. Para algunos no, las cosas están todo mal, no se hace luego nada bien. Para otros sí, pero este sector es el culpable de todo. Para otros sí que es el sector tal el causante de esto. Para el otro sí que hace rato lo ya prácticamente todo se fue a la vez. Y así sucesivamente. El medio lo que hace es dar su punto de vista, baja línea, es decir, baja una sentencia acerca de lo que está pasando sobre una noticia recientemente, un hecho noticioso del día. ¿Para qué? Para incidir en la opinión de quién, de los lectores o sus destinatarios. Y acá vamos a ver el ejemplo que tenemos acerca de el editorial que hoy publica el diario Última Hora. A ver, un voluntario que me ayude, por favor, rápidamente a leer qué dice hoy acerca de esto en el primer párrafo, que lo podemos llamar como la parte de entrada al lead o copete. Rápidamente, un voluntario o una voluntaria. El mes de julio de 2021 está marcando un hito en la Vamos a comenzar arquitectura. con el titular. Sí. El título, perdón. Impuesto a transnacionales, una clara señal ante paraísos fiscales. El mes de julio de 2021 está marcando un hito en la arquitectura financiera internacional al acordarse en el marco de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y del G20 un impuesto mínimo a las multinacionales y que éstas paguen el impuesto donde obtienen sus beneficios. La medida tiene como principal objetivo ponerles fin a las jurisdicciones que funcionan como paraísos fiscales, lo cual también da una clara señal en contra de quienes señalan que la baja de impuestos es un incentivo a la inversión extranjera directa. El mundo está discutiendo cómo distribuir mejor la riqueza que se genera en los países y a nivel global. El gobierno del Paraguay debe llevar la postura que le conviene más a nuestro país. Muy bien, muchas gracias, Ángel. ¿Comentarios al respecto? ¿Algún comentario? ¿Algo que les dé a ustedes el indicio de algo? Y da un enfoque contra el despilfarro y esos impuestos que están siendo pagados de manera al pedo, podría decirse. También. ¿Otra cosa más? Pero que Sigamos. también, Sí. perdón, está dando un juicio sobre cómo se deben hacer las cosas. Al final del párrafo estaba diciendo que el gobierno del Paraguay debe llevar la postura que le conviene más a nuestro país. Claro, ¿y cuál es la postura que le conviene más al país? La que menciona quién. ¿Él? La que menciona el que está escribiendo, el medio. El editorial. Acuérdense, el editorial es la posición del medio, es lo que el medio piensa. Vamos con el siguiente ejemplo de editorial del diario ABC Color. A ver, una voluntaria o un voluntario, por favor. Voy a aumentar un poquito más, perdón, de tamaño de la publicación. Un ratito. A ver, ¿quién se anima, por favor, a leer el editorial del diario ABC Color de hoy? Adelante. Siempre el primer párrafo y la primera parte, lo que es la famosa entrada o lead o copete. Adelante. A ver. No se peleen para leer. Profe, voy a leer yo, pero hay ruido hacia acá, así que me disculpan si por ahí no se me escucha bien. No hay problema. Adelante. Espérame que, profe. Ahí está.
Quienes salvaron a Hugo Javier son enemigos de la transparencia. La Junta Departamental de Central salvó, días pasados, de la intervención a la gobernación administrada por el colorado cartista Hugo Javier González por un voto de diferencia, el del concejal Mario Aguilera, que había sido elegido por la lista del opositor PLRA. El citado gobernador está siendo investigado por las derivaciones de su decisión de usar a unas organizaciones no gubernamentales designadas por él mismo para evadir los procesos de compras determinados por la Ley de Contrataciones Públicas. El jefe departamental ya lleva comprometidos en ese mecanismo con fuertes indicios de irregularidades más de 21.000 millones de guaraníes. La mayoría que impidió la intervención se burló del pueblo y pisotea la Constitución. No se trataba de condenar al gobernador, sino apoyar una intervención para clarificar un mandato con fuerte tufo a corrupción. Bien, muchísimas gracias, Diana. ¿Comentarios al respecto? Vamos, gente, vamos a despertarnos. Yo sé que hace frío, porque están ocupados haciendo también otras cosas a la par. Pero ¿qué les dice con relación a este editorial comparando el anterior? ¿Les parece este un poco más fuerte, más directo, más punzante? Sí, profe, porque dice que más sentencioso. sí. Y Y profe, más sentencioso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la posición acá del diario con relación al caso del gobernador del Departamento Central? Según el título y también el último párrafo. y su posición es en contra del gobernador, o sea, ellos condenan directamente a Hugo Javier, pero también en la última parte, por ejemplo, o sea, trataban de dar un apoyo al pueblo siendo muy directo, como dijo Cecilia, pisoteando, algo así dijo la última parte, profe. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más? Julio, a ver un poco. Julio, demás compañeros, Álvaro, Gabriela, Hugo, Iliana, Selene, Vanessa, ¿qué les dice? Profe, podría ser más agresivo porque despotrica contra una persona conocida, o al menos, y un puesto, la gobernación, que es algo muy importante. Sí, pero ustedes saben qué es lo que hicieron ya en el título. Ustedes Ya saben que condenaron. ahí ya le condenaron y a quienes le salvaron. ¿Por qué? Porque hubo un legislador de la Junta Departamental y justamente aprovechó el desarrollo. En el desarrollo se van a dar cuenta de cómo menciona a la oposición y dice cómo la oposición va a salvarle al gobernador prácticamente. O sea, ¿en qué sentido? Aparte de dar una posición de sentencia donde dice que son enemigos de la transparencia aquellos que salvaron a Hugo Javier. Esa es la postura, la sentencia, la opinión del medio con relación a ese trabajo, a este caso, perdón, en donde dicen que no quieren la transparencia todos aquellos que salvaron en aquella sesión para que justamente se proceda a hacer la investigación. Les pregunto así, ¿les parece a ustedes que un medio tenga que opinar de esa manera? ¿O está bien también que baje su línea y que opine como mejor le parezca? Yo creo que no deberían de sentenciar ellos a ninguna de las personas, ¿verdad? Porque es más, hubieron muchos casos que en el periodismo los medios mismos cuentan cosas de las que después se tienen que retractar, ¿verdad? Mediante juicio y cosas así se tienen que retractar porque
dan información que o no está verificada o no son competentes en el momento de emitirlo, como por ejemplo esto, ¿verdad? Porque ya está condenado, él ya es culpable, Hugo Javier y toda esa gente ya es culpable en este artículo. Al menos yo veo eso. Lo que yo no sé, profe, es si eso, por ejemplo, es demandable, porque también podría tomarse como calumnia y difamación. Lo que pasa es que cuando es distinto, es decir, que acá el medio está dando su punto de vista y dice que son enemigos de la democracia. Ahora, si el medio denuncia en sus publicaciones, para no decir, hay una palabra que están usando últimamente muchos los medios, hablan siempre de dilapidar, ¿vieron? En vez de decir de robo. No es un poco más chusco decir Vanessa Figueredo dilapidó las arcas del ministerio tal que decir Vanessa Figueredo robó. Claro, vacío. ¿Verdad? Entonces, es una línea muy delgada. Por supuesto que uno le puede demandar al medio por difamación, calumnia, injuria, si es que eso no es así y uno tiene las pruebas documentales. Pero ustedes se imaginan que acá ya hay un juzgamiento público en donde hay justamente ya una sentencia, el medio ya le está sentenciando. ¿Y qué pasa con la opinión pública? Que la opinión pública que también comparte esa misma opinión que el medio, ya ha dado su veredicto y ven al gobernador del departamento central como una persona que no ha utilizado correctamente los recursos. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta, hay que manejarlo muy con pinzas, porque acuérdense bien de que el editorial representa la línea del medio, la posición del medio. Y hoy por hoy, en el día de hoy, el diario ABC dice que todos los que salvaron a Hugo Javier son enemigos de la transparencia. ¿Ustedes se imaginan qué fuerte es esto? Es fuerte. ¿Por qué? Porque está diciendo de que aquellos que salvaron son enemigos de la transparencia. Y hoy que nosotros en Paraguay tenemos la ley de transparencia, en donde dice qué es lo que se oculta. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Evidentemente da a entender de que, bueno, las personas que le salvaron, ahí entra a tallar mucho la cuestión honorable, se vendieron, le pagó dinero, son cómplices de esto, un sinfín de cosas uno puede pensar en torno a este editorial. ¿Es así o no es así? ¿O qué ustedes opinan al respecto? ¿O creen de que puede pasar nomás desapercibido? Es importante que ustedes den su opinión para poder entender de que cada medio de comunicación tiene su posición política ideológica al respecto. Profe, ¿qué pasa si, por ejemplo, Hugo Javier pide derecho a réplica por esa publicación? ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo. Ahora hay que ver nomás qué espacio le van a dar en este medio para su derecho a réplica. Puede ser de que le dé una página completa, como puede ser que le den 2 columnas de 5 centímetros de alto cada uno. Depende del medio. Y eso, la derecho a réplica es tipo cuando hacen una publicación buena sobre alguien en forma de retractación para evitar juicios y demás, ¿verdad? Derecho a réplica es cuando yo, supongamos que publican algo en mi contra, en tu contra. Entonces yo le escribo una carta al medio de comunicación y solicito un espacio por derecho a réplica para justamente dar mi posición, mi punto de vista y por sobre todo afirmar o negar rotundamente la publicación que se hizo en mi contra o a mi favor. ¿Se comprende? Sí, gracias. Sí, profe. Perfecto. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué es lo que es el editorial? Entonces es el más importante de los géneros de opinión porque es el casi único que siguen escribiendo los periodistas. Es un género
fundamentalmente periodístico. ¿Y cuáles son las características generales? La estructura dice precisar la naturaleza del hecho y del tema. Es una respuesta a la noticia y debe haber una distancia temporal mayor entre el acontecimiento y la publicación editorial. Hay que conocer los antecedentes, labor documental o documentación, causas, consecuencias, capacidad de relacionar de los hechos y más. Saber ejemplificar, ilustrar los acontecimientos con ejemplos históricos y anécdotas. Medir el alcance y la la trascendencia de los hechos y capacidad de imaginación y cultura. Temas, hechos, declaraciones, objetos, épocas, de todo lo que se pueda expresar una idea. Lenguaje, siempre desde el punto de vista narrativo en tercera persona. Exposición coherente, discurso con lógica, progresión y encadenamiento entre los distintos puntos del discurso, para evitar ¿qué cosa? Rupturas o fallos en el razonamiento. Es necesario adecuar, gente, los elementos del discurso referente a ¿qué cosa? A una determinada realidad. Conceptos, dice, no hay que confundir el editorial y la editorial. El editorial es un género concreto con rasgos definidos. La página editorial puede incluir los editoriales propiamente dichos junto a una mancheta del periódico, cartas al director, sueltos, frases y chistes. Los textos de opinión firmados que se publican al lado del texto editorial están más próximos a la línea editorial del medio. Los textos más alejados de la página editorial son los que tienen asintonía con la línea editorial del medio y son, por ejemplo, de pluralismo. La línea editorial, ¿qué cosa es? La posición que adopta el medio respecto a una serie de ¿qué cosa, gente? De temas, habíamos dicho. De temas mediante no solo la opinión, sino también la información. Está ligado a la noticia. Debe ser oportuno, relacionado con la tempestividad de la noticia. La responsabilidad en quién cae, en el director del medio. Tono de cautela, prudencia y rigor de qué cosa, de los argumentos. Por eso tiene que ser, o sea, todo lo que sale, todo lo que se publica en el editorial, directamente recae la responsabilidad de quién, en el director. Entonces, eso es muy importante y tiene que tener cautela, prudencia y rigor de los argumentos. No decir nomás las cosas por decir. Tono serio y solemne. Siempre debe arriesgar una opinión. Una opinión es una cosa, una acusación es otra. Tener muy en cuenta. Es valioso para el periódico y también para quienes el editorial. Por supuesto que sí, es valioso y enriquecedor. También, ¿cuáles son las funciones? Tiene la función de qué cosa? De contextualizar un hecho, argumentación lógica y con pruebas. Ayudar a establecer justamente los mecanismos para manejar el hecho en cuestión. Ayudar a establecer un marco de referencia, desencadenar un hecho, motivar a los lectores a elaborar ¿qué cosa? Una opinión personal, ayudar a la institución y organismo de poder tomar determinadas decisiones, fomentar un espíritu crítico, gente, entre los electores o lectores, convertir un tema en objeto de debate de la sociedad y estimular ¿qué cosa? El interés de los lectores. ¿Por qué? Por determinados
temas. Algo muy importante, señoras y señores. ¿Comentarios hasta acá? Profe, a mí se me quedó colgando la palabra mancheta. ¿Qué es la mancheta que decía? Salió entrecortado. ¿Qué me preguntaste? No, que a mí se me quedó colgando la palabra mancheta que decían una de las características anteriores. ¿Mancheta qué es? Justamente, ¿qué es lo que es la mancheta? Es una especie de, como le dicen, una mancha que se pone hoy en los diarios más oscuras que vienen de los estilos de diarios norteamericanos. Una mancha negra que resalta una determinada palabra justamente dentro de una publicación impresa. Te voy a buscar cuál para lo que es la famosa mancheta. Espérame un ratito, ¿sí? Para mostrarles un poco la famosa mancheta. Gracias. Hola. ¿Te pude aclarar algo? Son manchas o partes oscuras de los diarios en donde van resaltando algunos puntos de vista o comentarios acerca de un tema. Te voy a mostrar las manchetas. Acá mismo tengo un ratito. Suspendo acá. Un segundito. Lo que comúnmente se llama mancheta. Espera un ratito. O le dicen mancheta. Aquí está, la mancheta dice, esta parte donde es un poco más oscura que la parte normal del diario. Y justamente una sección llamada luego mancheta. Maduro, encárgate de tu desastre. Ese es un ejemplo de un diario digital y de un diario impreso. No sé si se entiende ahí a lo que se refiere mancheta. Sí se entiende ya, profe. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. ¿Algún comentario más hasta acá, por favor, que quieran saber o quieran dar o quieran opinar al respecto? ¿O está claro o no está tan claro? Está claro, profe. Sí, para mí también está claro. Bien, muchas gracias, Julio y Vanessa. Bien, vamos a continuar. Hablamos también de las funciones, de las clásicas funciones de la editorial acerca de informar, formar y entretener. La de formar es la predominantemente de los editoriales. ¿Formar a qué se refiere? Formar la opinión del lector. Que el incidir para que el lector es incidir y persuadir para que el lector tenga su propia opinión personal acerca del tema en el cual se está haciendo el editorial de la fecha. Tipos de editoriales. Editorial expositivo informativo, editorial explicativo, editorial combativo polémico, editorial crítico, editorial apologético, editorial admonitorio, editorial predictivo. El editorial expositivo informativo, ¿qué cosa? Cumple la función de enuncia hechos desde un punto de vista particular sin añadir conceptos. Suele ser más que nada explicativo que crítico, exposición aséptica de los datos. Editorial explicativo aporta otros elementos como causa los acontecimientos y relacionan hechos con otros. ¿Para qué cosa? Para tratar de explicarnos acerca de la noticia. Editorial combativo polémico
característico de posiciones doctrinarias ideológicas definidas y diferenciadas que constituyen una línea de militancia ideológica. Los recursos típicos son la denuncia, la explicación unilateral, la explicación de los hechos, cuidadosamente seleccionados, los estereotipos, prejuicios, posición intransigente, son de lucha y combate. Editorial crítico trata de argumentar de forma imparcial e independiente al mismo tiempo que intenta distanciarse del acontecimiento y protagonista para comentar, para juzgar y para criticar ¿con qué? Con independencia. El editorial apologético justamente defiende, apoya o hace apología velada a actos institucionales y gubernamentales. Es más que nada propagandístico, gente. Editorial admonitorio. Advierte de peligros, señala experiencias anteriores para ejemplificar, llamar al orden y la concordia. Editorial predictivo, analiza situaciones políticas, sociales y se arriesga a apuntar posibilidades, expectativas de futuro y consecuencias previstas por ese hecho. Entonces, recapitulando, tenemos la clasificación de editorial expositivo informativo, editorial explicativo, editorial combativo polémico, editorial crítico, editorial apologético, editorial admonitorio y editorial predictivo. Dentro de estas, el editorial de ABC Color, ¿dentro de qué clasificaciones estaría más acorde? La de hoy. Quienes salvaron a Hugo Javier son enemigos de la transparencia. Es un editorial expositivo informativo, es un editorial explicativo, es un editorial combativo polémico, es crítico, es apologético, es admonitorio o es predictivo, teniendo en cuenta su título y su primer párrafo lead o introducción. A ver, ¿qué dice la clase? Puede ser, profe, combativo polémico porque denuncia también él y a la vez crítico porque su argumento es muy imparcial. Ese es mi punto de vista, profe. ¿Te parece que es muy imparcial? Bien, bueno. Sí, profe, la manera en que se expresa. Bien, ¿otra persona? ¿Qué opinan los compañeros? ¿Qué tipo de editorial es el editorial de hoy de ABC Color? Predictivo. ¿Por qué sería predictivo? Y predictivo, profesor, era la parte que se refiere a una persona en específica, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando? No sé la definición. Predictivo es que apunta a posibilidades, creo yo. O sea, claro, que está prediciendo algo, que puede predecir algo. ¿Y podría ser que predice una condena hacia él? ¿O? Acá está, analiza las cuestiones políticas, sociales y arriesga a apuntar posibilidades, expectativas de futuro, consecuencias previstas por los mismos. A eso se refiere el predictivo. ¿Qué dicen los demás compañeros? Yo creo que también, así como la compañera, es un editorial combativo, polémico también, por la forma en cómo ya le está enjuiciando tanto al protagonista, en este caso a Hugo Javier, y a todas las personas que prácticamente le defendieron. Bien, les leo lo que dicen los últimos dos párrafos de el editorial hoy de ABC Color. Se sabe que los legisladores deben actuar conforme a su conciencia, pues no están obligados a mandatos imperativos.
Aquí no se trata de que Aguilera vote en contra de González porque es colorado, sino porque estaba en juego la decencia. No se trataba de condenar al gobernador, sino de apoyar una intervención para clarificar un mandato con fuerte tufo a corrupción, menciona el editorial. Después, el último. Quien no comprenda esto como el liberal Aguilera es indigno de ocupar una banca en nombre de los ciudadanos porque porque lo que es un lacayo que está a sueldo de algún capitoste o es un ignorante que no entiende la naturaleza de su gestión o es un corrupto como los que están depredando las arcas públicas. No cabe de esperar decencia en quienes retuercen la Constitución para encubrir lo indefendible. Esa es la posición final del diario ABC Color. Ahora, teniendo en cuenta lo que acabo de leer, ¿qué tipo de editorial sería? No se peleen. Estaría entre apologético y combativo polémico porque hace una defensa a ciertos legisladores, a ciertos movimientos. Ojo, está el combativo polémico. Acá los recursos son denuncia, la explicación unilateral, la explicación de hechos y estereotipos, prejuicios y posición intransigente. Se adecua más este tipo editorial al editorial combativo polémico, porque el apologético defiende o hace apología velada a actos institucionales gubernamentales, más que nada es algo propagandístico. Sin embargo, el editorial de hoy se ajusta al tipo de editorial combativo y polémico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos decir en conclusión? Espero los comentarios de 3 compañeros aquí mientras vayan encendiendo sus cámaras. ¿Qué es entonces el editorial? Vayamos, por favor. Espero 3 comentarios breves. ¿Qué entendieron entonces por el editorial? Que es el género más importante, o sea, el editorial es el más importante del género opinión y es la posición de un medio. Eso yo entendí, profe. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más? 2 más, por favor. Así como dijo la compañera, es la posición del medio y tiene esa finalidad principal de incidir en el espectador y la opinión, para formar una opinión en las personas que leen, que escuchan o que están viendo. Muy bien, otro más. Y con esto terminamos. ¿Qué sería? Es la posición que tiene un medio acerca de un tema en específico. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, si pueden encender sus cámaras, les reitero lo siguiente, de que todos los trabajos desde el día número 1 tienen tiempo para hacerlo, por más de que van a entregar con fechas retrasadas, pero no les voy a descontar ningún punto hasta este domingo a las 23:59 horas, gente, ¿sí? Por favor, les dicen a tus compañeros que puedan ingresar, levanten a la plataforma, hagan los trabajos. A partir de ahora lo pueden hacer en pareja, a partir de la unidad número 3. Si quieren hacerlo individual, lo hacen. Pero si, por ejemplo, Vanessa y Ángel hacen juntos el trabajo, entonces hay 2 lugares para poner sus datos. Pero tiene que levantar Vanessa y Ángel a la vez en la plataforma. ¿Estamos? Bueno, vamos a esperar entonces que vayan encendiendo sus cámaras. Álvaro, Cecilia, Hugo, Julio, Gabriela, Jennifer, Ruth, Clary, Iliana, Cecilia, Selene. Entonces, no importa desde el lugar que donde estén. Si se despertaron bien, a tomar ya un cafecito para poder continuar lo que queda del día. Porque se estaba haciendo bastante fresco. Por lo menos acá en Lambaré sí está haciendo mucho frío ya. Vamos a esperar que enciendan entonces, chicos. Vayan encendiendo sus cámaras, por favor. Vos,
cara, no vaya a ser tan malo, Álvaro. Álvaro está con una cara de malo. Está diciendo ya otra vez. Entonces, vamos a empezar. Entonces, a la voz de 3, entonces si encienden sus cámaras, chicas y chicos, vamos a quitarnos la fotografía. Vamos a ver la primera foto. Entonces, ahí va la primera a la voz de 3. Primero, a la 1, a las 2 y a las 3. La primera, muy bien. Ahora, los que no encendieron, les pido que enciendan sus cámaras para quitarnos la foto de evidencia. Entonces, ahora la segunda y última foto. Cecilia no encendió, una tramposa, dice que churro, dice ella, pero no enciende ella. Julio tampoco. Julio y Selene. Entonces son tramposos son. Entonces ahora, Mancia, no te duermas. A la 2 de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Excelente. Muchísimas gracias, señoras y señores. Buen resto de jornada y a cuidarse, ¿sí? Estamos en contacto. Gracias, profe. Chao. Igualmente, Igualmente, profe. profe. Profe, Hasta luego. chao, profe.